Santiago capítulo 2, vamos a pasar del versículo 8 al versículo 13. Ya vamos a llegar a la mitad del capítulo. El tema que veníamos tratando era de la parcialidad, del favoritismo, ¿se acuerdan? El tema pasado. Bueno, hoy el título se llama La ley de la libertad y misericordia. La ley de libertad y misericordia en Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Vamos a leer entonces donde vamos a desarrollar la palabra el día de hoy. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y misericordia triunfa sobre el juicio. Ya, ahí vamos a ver, el día de hoy, ahí nos vamos a detener, viene desarrollándose la misma temática en conexión con el pensamiento que venía desarrollando con la ley de parcialidad o del favoritismo. Que cuando alguien entraba a la iglesia, ¿no es cierto?, decía, hermanos, no hagan favoritismo. No le digan a la persona que viene bien vestido, con anillos de oro, ¿no es cierto?, y le digamos, pasa adelante, y sin embargo, la persona que tal vez no está de manera correcta vestida, que no llega de una manera adecuada, le decimos, tú siéntate atrás, porque la imagen se echa a perder. De alguna manera nosotros vimos que en el mundo la gente viene tal como está, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Como estés en pecado, con su forma de vivir, con su forma de vestir, con su cosmovisión, con su contexto donde las personas viven, en su cultura, porque nosotros tenemos una cultura nacional, pero también hay subculturas. A veces uno queda sorprendido cuando ve que cómo es posible que algunas personas se comporten de cierta manera, algunas personas se comporten de otra manera, y es porque hay culturas y subculturas dentro de una cultura mayor. Uno queda sorprendido, pero ¿cómo es posible que ocurra? Pero sí, hermanos, la cultura donde se desenvuelve, por ejemplo, la prostituta que vimos como ejemplo ese día, es un ambiente totalmente distinto, sus valores, su lenguaje, la forma de vestir es distinta. Y cuando llegan a la iglesia, ¿no es cierto?, tenemos que ser como si nosotros fuéramos aquella persona que llegamos a los caminos del Señor sucio, en pecado, porque todos aquí, hermanos, hemos sido y somos y pecamos, y nosotros llegamos pecadores, sucios. Si hubiéramos visto de la manera en que llegamos a los caminos del Señor, nosotros hubiéramos visto algo totalmente terrible. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios fue más grande sobre nosotros. Amén. Entonces, todo es por la gracia de Dios. Si Cristo tuvo compasión con nosotros, si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no tener la misma compasión con aquellas personas? Ahora dijimos, nosotros no significa que las personas vienen tal como estás, se van a quedar de esa manera, porque tienen que aprender, crecer. Una persona tiene que aprender a comportarse de alguna manera, cambia los valores, cambia los principios, y la misma persona dentro de sí empieza a demostrar que quiere cambiar, que quiere algo distinto, que está harto de su vida, que necesita aprender, y ahí tiene que estar nosotros para poder ayudar a aquellas personas a que crezcan, a que se desarrollen, a que cumplan su propósito. Porque la iglesia, la gente no está para calentar la silla. La gente en la iglesia está para desarrollarse, para cumplir su propósito, para crecer, para el día de mañana poder enseñar, para el día de mañana poder visitar, ser la escuela dominical, ser un líder en oración, en femenina. Hay montones, hay cientos de ministerios donde se pueden desarrollar las personas.
Tenemos que crecer, tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, tenemos que crecer como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso necesitamos, y todas las personas que llegan son bebés espirituales y requieren de lo mismo, de la misma atención. Cuando un bebé nace le damos papillas, leche materna, ¿no es cierto? Tiene un proceso. No podemos darle un pedazo de carne porque se puede incluso hasta la muerte, porque su estómago no está preparado para soportar aquello. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entender. Entonces van a haber situaciones que nos vamos a encontrar con personas nuevas, con ciertas características, con debilidades, con luchas, y tenemos que tener esa compasión y no hacer parcialidad. Cuando se hace parcialidad, muchas iglesias el día de hoy incluso hacen esa parcialidad. Cuando veíamos que llega un político, llega el político, nos visitó el alcalde, pasa adelante el alcalde, se cambia el culto, se cambia el mensaje. No, hermano, no podemos ser así. Amén. Llega pura gente nueva, entonces vamos a cambiar el mensaje, para que no se me vayan. No le vamos a hablar de pecado, no vamos a hablar de arrepentimiento, no vamos a hablar de santidad, porque se nos van a ir. Al contrario, es por amor. Amén. Por amor decimos la verdad, ¿no? Sí, claro, es por amor. Es que Dios, el que quiere disciplina, y todos necesitamos la disciplina de Dios. Yo necesito la disciplina de Dios cada día. Cuando yo estoy frente a la luz de la palabra, siempre Dios me habla, siempre termino pidiendo perdón. Amén. Hoy día vamos a ver seguimos en este contexto, con este pensamiento que coloqué el título de la libertad y misericordia, la ley de la libertad y la misericordia. Entonces esta tiene conexión con lo que veníamos tratando, que le resumí de alguna manera del favoritismo. ¿Ya? Santiago ha condenado la actitud de los que tratan con un respeto especial a los ricos. Eso es lo que venía hablando anterior, ¿se acuerdan, no? A los ricos pasa acá, siendo que los mismos ricos son los que te llevan a las cortes, decía Santiago, los que te oprimen, ¿sí? ¿Amén? Y que entran a la iglesia. No tenemos que ser favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favorito. Es más, algunos dicen, yo soy un hijo regalón de Dios. Dios no tiene regalones. Amén. No tiene regalones. No hay regalones. Es que a mí me permite hacer de todo. Dios me perdona porque yo soy un hijo regalón. Falso. Dios es justo. Dios es justo. No puede pasar su amor sobre la justicia. Su ejemplo, ahí está su hijo. Y toda la ira del Padre fue sobre su hijo. Ahí está. Su favorito. ¿Me está entendiendo? Está el ejemplo. El justo juicio de Dios, dice Romanos. Amén. Entonces, eso es lo que viene tratando de estos ricos que entran a la iglesia, ¿no es cierto? Y le mostramos favoritismo. Mucha gente va a llegar, tal vez con recursos y pobre. No hagamos acepción de personas. Abracémoslo de la misma manera. Amén. Pero podría contestarle, la ley me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo que está diciendo claro, la ley me obliga a amar a mi prójimo como a mí mismo. Está bien. Por lo tanto, tenemos la obligación de recibir cortésmente a los que vienen a la iglesia. Está bien, responde Santiago. Así deberá ser. Recibir a todos porque tenemos que amarlos como nosotros mismos, amarlos como nosotros mismos. Está bien, dice Santiago. Si tratas con cortesía a esa persona porque amas como a ti mismo. Y está bien que le des la bienvenida a aquellas personas que querías que te dieran a ti. En tu caso, si tú llegaras a la iglesia o a algún lugar, ¿te gustaría que te dieran la bienvenida o no? Sí, ¿cierto? Que te abrazaran. Está bien, dice. Eso está bien. Pero si le dan la bienvenida especial porque es rico, ese acto de discriminación es pecado. Si le da la atención especial a esa persona, aquí la podéis poner rico, pero cualquier favoritismo es pecado. Eso es la Biblia, es pecado. Y lejos de estar guardando la ley, lo que estás haciendo es quebrantarla.
es quebrantarla. Tú no amas a tu prójimo porque no tratarías con desprecio al pobre si le amaras. La persona en realidad lo que ama son las riquezas, su posesión, su estatus. ¿Sí o no? Y eso sí, no es lo que manda la ley. O sea, nosotros vemos el favoritismo. El favoritismo. Y muchos pastores, ministros, se colocan como la última Coca-Cola del desierto. Y muchos de los que lo siguen, yo llegaba a decir, la otra vez hablaba con uno y decía, estábamos conversando y me hablaba de su pastor y me decía, yo soy escudero de mi pastor, decía. Por un libro que salió, El escudero de Dios, ya ahí andaba, si necesita, yo voy, si le lleva, yo estoy ahí escudero, como cercándolo, como protegiéndolo. Favoritismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, hermanos. Todos somos regenerados por la misma sangre. Todos somos ex pecadores. Y lejos esté de nosotros de gloriarnos de cualquier situación. El que es mayor tiene que servir. ¿Me está entendiendo? Los conceptos tan distintos. Entonces la gente, la sociedad ha hecho eso. Favoritismo. Favoritismo no es que tiene recursos, ya no voy a juntar con eso. Ya es que esta persona me cae bien, te voy a juntar con este. Y empiezan las políticas dentro de la iglesia. Empieza todo esto que hemos visto en la iglesia de alguna manera. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Todos somos hijos de Dios y todos los que llegan, como dije los días, son hijos de Dios distorsionados por el pecado. O sea, criaturas hechas a imagen de Dios, distorsionadas por el pecado, porque cuando son hechos hijos de Dios, son cuando Dios y el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en la vida de la persona y la transforma. ¿Amén? Amén. Versículo 8, vamos a entrar de lleno a lo que estamos tratando. El versículo 8 dice, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, si en verdad cumplís la ley real, Santiago llama al gran mandamiento, que dice la ley real, al gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, le llama la ley real, o como dice la Nueva Versión Internacional, la ley regia. Eso puede querer decir varias cosas. Puede querer decir la ley de suprema excelencia, eso quiere decir la ley regia o la ley real, o la ley dada por el Rey de Reyes. Eso es lo que está diciendo Santiago, eso es lo que quiere decir, o reina de todas las leyes. Eso quiere decir la ley real. La ley real. Vamos a llegar después y vamos a desarrollar qué quiere decir, a dónde quiere llegar con esta ley real. ¿Por qué aparece allí, pastor? ¿Qué significa? Vamos a verlo, tranquilo. Vamos a verlo. O la ley que hace de reyes a todos los hombres y es digna de reyes. Entonces, la idea es que esta ley es suprema. Esta ley es suprema. No pierde de vista, ¿qué cosa es la regla de hermenéutica? El contexto de lo que vimos el sermón pasado. No es que está empezando un tema que dice, oye, nos viene tratando del tema que viene anteriormente, que desarrollamos, del capítulo 2, del versículo 1 al 7. ¿Amén? Entonces la idea es que esta ley es suprema o de cumplimiento obligatorio para nosotros, para todos. Que de la parcialidad, lo que viene hablando anteriormente, del favoritismo. Esta ley real es de cumplimiento para cada uno de nosotros. Para el pastor, para el hermano, a la hermana, para el joven. Tenemos que inculcarle de chico a todas las personas que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y nosotros entender y encarnarnos de eso. Amén. ¿Sí o no? Amén.
Mire, ¿qué dice el versículo 8? Sigamos. Si en verdad cumplir la ley real, la ley regia, si cumplen la ley suprema, dice, conforme a la Escritura, ¿conforme a qué? Conforme a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley soberana, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a verlo. Esto viene de Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es el Levítico. Al combinarse con el mandato de amar a Dios de Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto, hermanos, resume la ley. ¿Sí o no? Esto resume la ley, toda la ley y los profetas. Dice Mateo 22, 36 al 40. Dice así, Maestro, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora están pasando la ley, ¿no es cierto?, de Dios, la ley moral, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, le dice el Señor. Esa fue la respuesta de Jesús mismo, de Dios mismo. Esa fue la respuesta a cuál es el gran mandamiento. ¿Sí o no? Esa fue la respuesta que le dijo. Y Romanos 13, 8 a 10 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, dice Romanos. Pablo le dice a los romanos, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Concluye Pablo y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice Pablo, es el amor. ¿Amén? Tenemos que amar a nuestro prójimo. Amar a Jehová con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Yo no entiendo cuando me dicen, yo amo a Dios, sí, pero no amo a mi hermano. Alguien está equivocado. ¿Sí o no? Debemos amar a nuestro prójimo. Cualquier persona que usted ve, aunque no sea cristiana, es la imagen de Dios que va caminando por ahí, distorsionada por el pecado. ¿Sí o no? Amén. Ahora lo que Santiago viene diciendo, no es que no defiende algún tipo de afecto emocional hacia uno mismo, porque también el amor egocéntrico es pecado. Pues algunos dicen, no, ámate a ti mismo para amar a tu prójimo. Y algunos dicen, es que yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otros si yo no me amo a mí mismo? ¿Has escuchado así? Yo lo he escuchado decir muchas veces. Es un error. Nosotros tenemos que amar es una decisión. Recuerde eso. No por lo que me dan. ¿Qué provecho tiene? Dice Dios. Yo no debo amar por lo que me dan, por lo que espere. Es que no me da. ¿Quién dijo que el amor era así? El amor de Dios nos amó.
dio su vida, Cristo dio su vida en la cruz. El amor nos dice, amarás al Señor tu Dios. Y nos dice, hermanos, si lo sienten, amen al Señor. Si está en su corazón, si están contentos, amen al Señor de todo su corazón, de toda su mente, de toda su alma. ¿Dice así o no? Es una orden, es un mandato, es una decisión. Dios nos manda a amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces tengo que sacarle eso de que no me da, porque si no sería... Una vez una persona me dijo, es que tienes que amar, porque estaba hablando del matrimonio y me dijo, es que uno ama, pero si no me dan, ¿cómo voy a amar? Es un amor interesado. El amor es ágape, dar sin esperar nada a cambio. Dios no es deudor de nadie, Dios sabe. ¿Amén? Amén. Segunda, entonces tampoco es amar, no solo decir yo me tengo que amar tanto. Y me creo la última, chupar el mate, porque es pecado también. Amén. Segunda de Timoteo 3:2 habla del carácter de los hombres postreros. Dice, también tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Está viendo esos tiempos peligrosos? Amén. Y siguen aumentando tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Que eso busco, que eso me ame, que me digan, que me aplaudan, que me aclamen, el egocentrismo. Que me presenten. O sea, está bien que si quieren hacerte un reconocimiento, está bien, no estoy diciendo que esté malo, pero ya que digan, preséntenme, ¿no es cierto? Que hagan esto, que digan que yo soy acá. No, hermanos, ¿para qué? Cierra la puerta. Lo que Dios va en secreto, tranquilo, déjelo ahí. El secreto de la grandeza es la humildad. Se nota, hermano, se nota. ¿Sí o no? Se nota la persona que ora. Se nota la persona que lee. Se nota la persona que busca a Dios. Tranquilo, no hay que decir nada. No hay que hacerse publicidad. ¿Cierto? Amén. Y ese es un carácter de los hombres de los posteriores días. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Cuántos predican de esa manera? Con soberbia. Coloquemos nosotros en el lugar, los predicadores, todos en el lugar primero. Porque Dios nos da primero a nosotros. Si no te hace nada la palabra al predicador que está hablando el mensaje, algo pasa. ¿Sí o no? Claro. Porque todos se colocan como la posición, como que yo ya lo alcancé. Yo ya llegué. ¿Cuántos quieren ser como yo? ¿Cuántos quieren lo que yo tengo? Y empiezan. Relájate, bájate, Pablo, apóstol Pablo. Amén. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural. Y ahí me da pena, yo por eso a los de la teología de la prosperidad siempre les doy. Porque ellos no tienen ese afecto. Destruyen. Yo he conocido gente muy destruida por el evangelio de la prosperidad. Prometiéndole, y muchos han muerto decretando que son sanos cuando la voluntad de Dios no ha sido sanarla. Trasquilando a las ovejas. ¿No? Tenéis que dar, tenéis que pactar, ven de tu casa, Dios te... Oh, y he escuchado tantas cosas así, hermano. No, nosotros damos conforme a lo que Dios propuso en nuestro corazón. Sin afecto natural. Calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad externa, que presentan una imagen, y hablaba el otro día de la imagen, ¿se acuerdan, no? De los atuendos, de los vestidos lujosos, de los anillos, la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos.
a estos evita. Y ese es el carácter de esta persona. Entonces también es pecado, hermano, decir, yo, amador de sí mismo, ¿me entiendes? Así como un egocentrismo, algo egocéntrico, algo emocional hacia uno mismo. No. Hay que tener un equilibrio, amén. Amar y colocarse en la posición, como dijo Pablo, como si yo fuera aquella persona. ¿Sí o no? Amén. Entonces, más bien, este mandato consiste en procurar la salud física y el bienestar físico de los semejantes dentro de esta esfera concreta de influencia individual. Mire lo que dice Lucas 10, 30 al 37. Respondiendo Jesús, dijo a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, dice, y cayó en manos de los ladrones. Un hombre que descendía a Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales, ¿se acuerda de esta parábola? Lo despojaron e hiriéndole se fueron, lo dejaron botado, lo dejaron tirado, se fueron, dejándolo en medio muerto, dice la palabra, medio muerto, ahí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿sí? Y viéndole pasó de largo. Va el sacerdote, miró, pasó de largo. ¿Cierto? Pasó de largo. Asimismo un levita, sacerdote, la tribu de Leví, una persona dedicada a la adoración y todo lo demás, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidámele, y todo lo que gastéis de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cierto? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estudiar lo mismo. Con la misma intensidad e interés que uno tiene por sí mismo. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que tiene que ver con eso. Con cuidar, con acariciar, con querer, con abrazar, con amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo te gustaría que te recibieran? Porque mucha gente se va por encontrarse en la iglesia con algo totalmente distinto. Muchos van humillados, muchos van engañados, muchos van estafados del mundo, llegan a la iglesia y resulta que se pillan con lo mismo. No es que yo fui buscando una palabra, yo creí en los hermanos, claro, porque la gente tiene esa percepción de que todos somos santos, de que nadie hace cosas malas. Hermano, nosotros todavía hay paja y trigo y cizaña dentro de la iglesia. Siempre va a existir, siempre ha existido. Si hay 1000, van a ver igual. Entonces nosotros tenemos que tener eso, entender eso, hermanos. ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, por lo que tiene, sino a cada cual también por lo de los otros. Amén, amén. No hagáis nada por contienda y vanagloria, porque hay otros que quieren dar. Yo vi, ¿cuántos más? Que hacen para ser vistos. Ahí viene el pastor.
¿Sí? Para que me vea el pastor que estoy haciendo la obra. Hermanos, no importa que nadie nos vea, Dios nos ve. No importa que nadie nos vea. Y a veces pensamos que somos tan inteligentes, y como veíamos en Santiago capítulo 1, que a veces nos engañamos a nosotros mismos. Como que la hice. No, hermano. Soy débil. Amén. Vamos al siguiente versículo, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Sí, aquí hay una palabra sí. Esta palabra sí, nada está por el azar. Toda la palabra tiene una connotación importante. Esta palabra sí se traduce mejor como puesto que. De acuerdo al argumento que viene dando Santiago, llega al versículo 9 y dice sí, y se traduce mejor puesto que. Entonces la construcción de esta frase condicional en griego indica que esta práctica era una realidad entre los lectores de Santiago. Esto se daba, por eso está escribiendo, puesto que. Sí, le dice, versículo 9. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, entonces Santiago está escribiéndole que esto se estaba dando. ¿Sí o no? ¿Sí? Recordemos que las cartas siempre tenían una connotación de corregir algo deficiente por alguna necesidad, algo que se necesitaba. Entonces, él tiene que ver así como puesto que. Ya que hay una palabra que dice, hacéis acepción de persona. Lo que indica la forma de este verbo griego es que la conducta de ellos no era una falta ocasional. No era como que me equivoqué. No lo saludé, disculpe, ¿me entiende? No lo quise, no fue una falta ocasional, no fue como cuando nosotros pecamos. No es que haya sido premeditado, no es que voy caminando y caí en pecado así de manera repentina. Tiene un proceso. Recuerdo que vimos nosotros cómo era el pecado de Adán y Eva, donde Eva vio, codició, tomó. El pecado se generó en la mente, por eso Jesucristo dice, si el que piensa ya pecó, porque va ya en el hecho de albergar ese pecado dentro de uno, aunque el pensamiento, cuando yo pienso, no necesariamente es pecado, hay una línea muy delgada allí, porque lo conversábamos. El tema es que cuando yo pienso, no es que pequé, pero cuando yo tomé el pensamiento, lo hice parte de mía, ya pequé. Sí, porque pensamientos van a venir, porque somos carnales, porque somos humanos, van a venir cosas que no corresponden, pero ahí donde yo digo, Señor, este pensamiento no es tuyo, este pensamiento no te pertenece, Señor, quítalo, yo no quiero fallarte, Señor. Y ahí está la lucha, la batalla de la mente. Por eso la Biblia siempre nos llama a renovar nuestra manera de pensar. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces esta práctica no era que ellos le escribían no porque fallaron en eso, sino que ellos, había una realidad en ellos. Es una práctica continua y habitual de hacer acepción de personas. Hay iglesias que son del ABC1, que uno va y dice, todo así como bien, como que... Y llega alguien de manera vestida, la persona termina yéndose. Porque ni siquiera se acerca muchas veces a darle la mano, ni siquiera uno. Yo he ido a alguna iglesia alguna vez y ni siquiera saludan y pasan y todos como fríos. Hay un predicador que no me acuerdo qué era el nombre, pero dijo una vez, yo fui a una iglesia fría y no volvería a ir a esa iglesia, aunque me dijeran que había un calor y un avivamiento. ¿Por qué? Porque fui una vez a una iglesia fría.
porque eso quedó. Tengo que querer llamar a las personas tal cual como somos, como son. ¿Me entiende? Amén. Por eso la teología de la prosperidad, no, como les decía el otro día, no tiene nada que ver si en Haití, por ejemplo, de estar en pobreza, países, ¿no? Pues el Evangelio universal. Dios no viene a hacernos ricos, Dios viene a darnos vida eterna, que es distinto. Amén. Entonces esto no era una práctica ocasional, era algo continuo y habitual. Por eso Santiago le escribía. Y otra palabra que dice, hacéis acepción de personas. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores, convictos de la ley. Por los mandamientos de Deuteronomio 1:17, donde dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande diréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la extraerás a mí, y yo la oiré. Entonces, por los mandamientos de Dios, quedan las personas en esta convictos de la ley, presos de la ley. Vamos a desarrollarlo de ahí a poquito más adelante. Queremos cerrar completamente para que usted entienda qué se refiere. Otra palabra ahí, transgresores. Transgresores, convictos por la ley. Y aquí viene la siguiente frase, como transgresores. Y esta palabra, esto se refiere a alguien que va más allá de los límites establecidos por la ley. Alguien que pasa más allá de los límites. Alguien dice, acá no puede pasar, alguien que va más allá de la ley. El que hace acepción de personas, entonces esta persona se convierte en un violador de la ley de Dios. El que hace acepción de personas está violando la ley de Dios. Mire qué delicado. Dios colocó límites. Si usted no lo hace, está transgrediendo, pasando los límites de lo que Dios estableció. Porque Dios los puso. Entonces no es cualquier cosa. Amén. El versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ah? ¿Amén? Mire, rápidamente busquemos Gálatas para ir entendiendo un poquito. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, 10 al 13. Aquí habla, ¿cierto?, del pacto de Abraham con Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, entonces, nadie se justifica a través de la ley es insuficiente, ¿cierto? La ley lo único que hacía era mostrarnos nuestra insuficiencia. La ley lo único que hacía era mostrarnos nuestra incapacidad.
porque nadie podía cumplir la ley. Necesitábamos una ley superior, porque si yo guardaba todos los puntos de la ley y me equivocaba en uno, de nada valía el resto que había hecho. ¿Sí o no? Entonces la ley nos mostraba nuestra incapacidad y ahí necesitábamos a Cristo como sustituto. Entonces ahora sí, una ley superior, Cristo. Y ahora somos, por su gracia, hijos suyos, mediante la fe. ¿Amén? Entonces eso nos mostraba la ley. La ley de Dios no es una serie de prohibiciones, sino una unidad básica que requiere el amor perfecto de Dios y de nuestros semejantes. Como leímos en Mateo 22, 36 al 40, el prójimo. Amén. Aunque no todos los pecados, hermanos, hacen el mismo daño, estamos claros, ¿no es cierto? No todos los pecados hacen el mismo daño, pero todos sin excepción destruyen la unidad y convierten a los hombres en transgresores. De manera similar a una ventana, varón, usted que trabaja en vidrio, que se rompe por completo, así usted lo golpea en un solo punto con un martillo, se rompe todo el vidrio. Entonces afecta a toda la unidad. ¿Sí o no? Se rompe. Entonces, toda la ley en un punto, ¿qué pasa? Versículo 10, porque cualquiera hay que guardarle toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Lo que viene diciendo Santiago, se hace culpable de todos. Entonces, no es en el sentido de haber violado todos y cada uno de los mandatos. No es que yo me violé todos los mandatos de Dios, no tiene nada que ver con eso, sino en el sentido de violar la unidad de la ley. Como una unidad. La violé. Me salí de los márgenes, de lo que Dios quería. No es que me hice culpable de todo lo que sale en la Biblia, sino que destruyó esa unidad de Dios, de la ley. Amén. De manera similar a una, como dije, que a la ventana que se rompía, un punto destruyó la ventana completa. ¿Cierto? Claro. Una sola transgresión, hermanos, hace imposible el cumplimiento perfecto de los mandatos básicos de la ley. Como amar a Dios y amar al prójimo igual que a uno mismo. Entonces, si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a alguien que veo, es difícil que ame a alguien que no vea. ¿Cierto? Porque nosotros nos vemos a Cristo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el versículo 10 y 11 que acabamos de leer, Santiago no hace distinción entre muchos o pocos pecados, ni entre pecados graves o leves. Para él, todo pecado es un quebrantamiento de la ley. Entera, completa. La razón es que cada precepto de la ley es la expresión de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Y por tanto, respaldada por la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con quienes lo quebrantan? Los que quebrantan se rebelan contra la autoridad y menosprecian la autoridad soberana de Dios. No es necesario. No lo necesito. Lo paso por alto. Mire qué interesante, ¿eh? Qué delgada, ¿cierto? Pues tiene que ver. Si yo no obedezco, estoy diciéndole, no necesito tus preceptos. No tienes autoridad. ¿Está entendiendo? Amén.
Esta enseñanza entonces se halla también en la literatura rabínica. Decía un rabí que se llamaba Yohanan, dice, aquel que dice, yo acepto toda la ley, excepto una palabra, decía él, desprecio la palabra del Señor y hago nulos sus preceptos. O sea, decía esta persona, yo acepto toda la ley, pero hay una palabra que no la acepto. Entonces, de esa manera, no acepto todo el conjunto de la ley. Eso sí, el rabino, este rabino, qué interesante. Claro, porque es todo, es compuesto. Por eso es de la inspiración de la Escritura, como veíamos la otra vez. Algunos dicen, no, es que la Biblia no es inspirada, es que tiene errores. ¿Qué parte tiene errores? No sé. ¿Cómo podríamos saber que eres salvo? ¿Se imaginan Juan 3:16 que no se ha inspirado? No, pero la Biblia sí es inspirada, tiene toda la prueba. Y más encima, no tienen argumento porque no conocen la Biblia y se basan en lo que otros le dijeron. ¿Ya? Bien. Una sencilla ilustración servirá para que vayan entendiendo esto que estamos hablando. Están así como medio preocupados. Si una persona está sujeta y aprisionada con una cadena de múltiples grilletes, ¿ubican las cadenas? Con eslabones, estoy amarrada con esa cadena de múltiples grilletes. No es necesario romper todos los grilletes, todos los eslabones para liberar a esa persona. ¿Sí o no? Basta romper uno para que esa persona quede libre. De la misma manera, el que quebranta un mandamiento divino se suelta de la obligación o atadura que tiene de cumplir la ley. De la misma manera se suelta. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces Santiago prosigue estableciendo un gran principio acerca de la ley de Dios. El quebrantar cualquier parte de ella es ser un transgresor. Los judíos solían considerar la ley como una serie de mandamientos independientes. Eso creían ellos. El guardar uno era adquirir un crédito, ¿cierto? Y el quebrantarlo era incurrir en una deuda. Entonces uno podía sumar y restar, sacar un balance y decir, a ver, no estoy tan mala porque hice mejores obras. Claro, hice unas malas, pero quedé a favor. Tengo, ¿ya? Quedé a favor. Podía hacer eso. Otro decir, no, hoy estoy debiendo, quedé corto. Que un 90, otro que menos 10, no sé. Pero eso es lo que pensaban ellos. Entonces uno podía sumar lo que guardaba y restaba y lo que desobedecía y tener un balance entonces positivo o negativo. Eso es lo que creían. Había un dicho rabínico que decía, al que solo cumple una ley, se le asigna una cosa buena. Se le alarga la vida y heredará la tierra. Eso decía un dicho rabínico. También muchos rabinos mantenían que el sábado pesaba más que los demás mandamientos. Por lo tanto, el que guardaba el sábado era como si hubiese cumplido toda la ley. Son de lo que estamos pensando estas personas antiguas, rabinos, ¿no es cierto? ¿Cómo pensaban ellos? Porque ahora estamos en otras dispensaciones, en otro trato. Pero así pensaban ellos. Ellos eran muy meticulosos. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo era cuando Jesús le dijo a los fariseos? ¿Ah? Hagan misericordia, les decía. Juan, hagan obras dignas de arrepentimiento. Sí, pero ellos eran legalistas, ellos mantenían su religiosidad. A los tiempos de hoy serían perfectos. Serían cristianos modelos. ¿Sí o no? Claro, pero eran externos. Era algo externo. Algo externo. Y vamos a llegar allá, ojo, con lo externo. Entonces, Santiago veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios. El quebrantar cualquiera de sus partes era infringir esa voluntad. Y por lo tanto, cometer un pecado era faltar en un ítem, en un punto, era cometer pecado. Porque era su ley.
¿Me entiende? Cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros podemos cometer pecado al quebrantar su ley. Pero tenemos que cumplir sus preceptos, sus mandamientos, buscar el amar a nuestro prójimo. ¿Ya? Eso no cabe duda que es cierto. El quebrantar cualquier parte de esa ley es ser un transgresor en principio. Hasta bajo las leyes humanas, uno es considerado culpable cuando falla en una ley. ¿Sí o no? ¿Cierto? No es que ande fallando, pero cometió un error. Se hace culpable. ¿Sí o no? En cualquier cosa. Se hizo culpable. ¿Por qué? Porque cometió un error. Hasta la ley es así. ¿No es cierto? La ley de tránsito, por ejemplo. Claro, se hace culpable. Cualquier ley, donde quiera que esté. ¿Amén? Así que Santiago concluye, no importa lo bueno que se hace en otras cosas, no importa lo bueno que se hace en otras cosas, si haces discriminación cuando tratas a las personas, has actuado contra la voluntad de Dios y has quebrantado la ley. No importa cuánto bueno seas, no importa cuántas horas, no importa cuánto estudias, pero si haces acepción de personas, quebrantas la ley. Aquí hay una gran verdad que es pertinente y práctica. Podemos expresarla más sencillamente. Uno puede ser en casi todos los sentidos una buena persona, pero se puede echar a perder solo por una falta. Puede que sea moral en sus acciones, puede que sea puro en las conversaciones, puede que sea meticuloso en el cristianismo, en la religión, pero si es rígido y antipático, intolerante y creído, eso echa a perder todas las demás virtudes. Haríamos bien recordar que, aunque pretendamos haber hecho muchas cosas buenas, obras y haber resistido muchas malas influencias, puede que haya algo en nosotros que estropea todo lo demás. No solamente eso, sino en cualquier área de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que vernos a la luz de la palabra constantemente. Decir, Señor, ¿cuál es el área que está entorpeciendo? ¿Cuál es el área que necesito cambiar? ¿Cuál es el área que tengo que tener dominio propio? ¿Cuál es el área que necesito entregártela a ti? Puede que sea muy bueno, por si tengo alguna área, me va a entorpecer. Por eso tenemos que estar siempre a la luz de la palabra, siempre pidiéndole perdón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro, Dios nos llamó a santidad. Por nada estéis afaniosos ni ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con ruego y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Amén. Versículos 12 y 13 para ir terminando. Versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Al llegar al final entonces Santiago de esta sección, Santiago le recuerda a sus lectores dos hechos en la vida cristiana. Uno, el cristiano vive bajo la ley de la libertad, no está esclavo a la ley, sino bajo la ley de la libertad. Y es de acuerdo con ella como se le juzgará. Entonces lo que quiere decir es lo siguiente. Al contrario de los fariseos y los judíos ortodoxos, el cristiano no es una persona cuya vida se rija por las presiones exteriores. No se rige por lo que te dicen. No se rige el cristiano porque dice, compórtate así. No se rige por eso. El cristianismo se rige
por algo interno, no por normas que te imponen desde afuera, por algo interno, por algo de adentro, sino de una obligación interior, de una obligación del amor. El religioso se guía por lo de afuera, por lo que ven, por lo externo. ¿Se acuerdan de los fariseos? Externo, pero no interno. Nosotros con la ley de la libertad nos guiamos por algo interno, por algo interno. Sigue el buen camino y es el amor de Dios, de amar a Dios, de amar a nuestros semejantes. No porque te lo imponga ninguna ley, hermano, de afuera, o porque te asuste los juicios de Dios. Porque algunos que lo hacen porque tengo miedo de Dios, entonces voy a hacer para que Dios no me castigue, voy a ofrendar para que Dios me prospere, y andan asustados constantemente. No es por eso, sino por el amor de Cristo que tiene el corazón, el deseo y que nos hace amar por lo que Él ya hizo por nosotros. Si Dios me perdonó a mí, si Dios me amó a mí tal como estaba, Dios me transformó, me dio vida, me hizo una nueva criatura, ¿quién soy yo para no amar a aquella persona? Porque nos creemos a veces superior al resto. Si no es por la misericordia de Dios, ni leer podríamos, ni ver, ni respirar. Entonces no es por esa presión externa de los legalistas, sino por algo que me mueva adentro a amar. ¿Amén? El cristiano debe tener siempre presente que solo el que tiene misericordia encontrará misericordia. Eso dice la Biblia. El que tiene misericordia encontrará misericordia. Y este es un principio, hermanos, que se encuentra en toda la Biblia. Jesús decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? ¿Amén? Mateo 18, 22 al 35, y aquí estoy terminando, voy a leer este texto que habla con claridad justo lo que estamos tratando. 18, 22 al 35. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre, rey, que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Se acuerdan? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó a su señor a verle, a su mujer y sus hijos, con todo lo que tenía, a que le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, cuando salió, le perdonaron la deuda, salió. ¿Qué pasó? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. A él le perdonó 10.000 y otro día 100 denarios. Y trabajando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies de la misma forma que lo hizo él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis vuestros corazones a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Es el espíritu de la ley. Amén. ¿Qué quieres que hagan contigo? Mateo 7:12. No haced con ellos como quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro que le llaman. Amén. Entonces la enseñanza de la Escritura es unánime en el sentido de que el que quiera que le tenga misericordia deberá tenerla con sus semejantes. Y Santiago llega aún más lejos, llega más allá, porque acaba diciendo que la misericordia triunfa en el juicio. La misericordia triunfa en el juicio. La idea general parece ser que si mostramos misericordia a nosotros, el juicio de otra manera podría caer sobre nosotros, será cambiado por misericordia. El juicio que podría caer por nosotros será cambiado por misericordia. Probemos entonces en este importante tema la parcialidad y respondamos no a mí, sino a Dios en su corazón. No me diga nada, no lo digamos nada, porque pueden decir no, yo lo hago. Siempre usted dice, no, yo siempre hago eso. 77 veces 7. Estoy diciendo que nos coloquemos en el lugar, en este momento, y pensemos realmente en cómo estamos referente a este tema. Porque estamos para aprender, ¿o no? Amén. Para mejorar, para perfeccionarnos. Porque Dios conoce mi corazón. Entonces respondamos a esta pregunta. Pensémonos. ¿Mostramos más bondad para con los de nuestra propia raza que con los de las otras razas? ¿Preferimos al negrito o al chileno? No lo pensemos con Dios, seamos honestos con Dios. Por eso no les pregunto que me digan en voz alta, porque van a decir cualquier cosa. La idea es que usted y yo, porque Dios nos ve. Yo puedo decir sí, ok. ¿Y Dios? ¿Estamos mejor dispuestos para con los jóvenes que con los ancianos de repente? No, que los ancianos son un estorbo. ¿Sí o no? ¿Amén? Pensemos, no me responda. ¿Somos más amistosos con la gente bien parecida que con los del montón o la gente fea? No me diga nada. ¿Nos sentimos más deseosos de entablar una amistad con personas importantes que con personas relativamente desconocidas? ¿Evitamos las personas con enfermedades físicas y buscamos la compañía de personas fuertes y sanas? ¿Favorecemos a los ricos antes que a los pobres? ¿Ignoramos a los extranjeros? Al contestar estas preguntas, recordemos de qué manera en que tratamos al creyente menos atrayente es la manera como tratamos al Salvador. ¿Sí o no? ¿Cómo tratamos? Así tratamos con el Señor. ¿Pero cómo me está diciendo esto, pastor? Sí, respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Que el Señor los bendiga. Nos colocamos en pie y oramos.